esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia del autor Uriel Reyes y de Antonio Ramos Revillas, quien presentará. Cedo la palabra a nuestros invitados. Buenas tardes, soy César Ramos de Penguin Random House y en nombre de Verónica Meneses, que es la editora de este libro y de la editorial, agradecemos muchísimo su presencia esta tarde. Agradecemos, por supuesto, a la Feria Internacional del Libro de Monterrey y pues sin más les dejaré brevemente unas palabras sobre las personas que nos acompañan. Bueno, de Uriel Reyes, ¿qué les puedo decir? Ya ustedes lo conocen, ya lo han leído, aunque cuenta la leyenda urbana que de niño Uriel Reyes se escapaba en su bicicleta, ¿sí?, a buscar casas embrujadas ahí en su barrio. Él nació en Tijuana, Baja California, estudió comunicación en la Universidad de Tijuana y es también amante de películas de terror, ¿no? Y esas obsesiones, esos miedos, esas angustias lo llevaron a crear un podcast que hace rato lo platicábamos, me lo confirmó. Yo tenía todavía mis dudas, no porque dudara de su talento, sino porque no estoy tan seguro de que, fíjense ustedes, era el podcast más escuchado, fue el podcast más escuchado el año pasado en español en el mundo, ¿sí? Así es que imagínense el nivel, el talento, la calidad del trabajo de Uriel Reyes. Y pues para un autor tan impresionante, increíble, que nos ha dado muchísimas alegrías, y me atrevo a decir que ha sido la revelación editorial de este año, lo acompaña nada más y nada menos que Antonio Ramos Revillas, que ha sido ganador del Premio Nacional de Cuento Julio Torri, del Premio Nacional de Literatura Salvador Gallardo Dávalos, entre otros premios como el White Ravens, que se lo dieron en Alemania, si no estoy mal. Pero además es un extraordinario narrador y autor de novelas de libros de novelas y de cuentos como Dejaré esta calle, Los cazadores de pájaros, El cantante de muertos, y mañana, están cordialmente ustedes invitados, presentará a las 5 de la tarde su novela más reciente, Playa Bagdad. Pues tendremos entonces una pequeña mesa llena de calidad y que nos van a hablar de estos relatos de la noche que a todos nos conmueven y nos cautivan. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en la presentación. Bueno, este diálogo sobre relatos de la noche, le decía a César un poco en broma que nunca me habían recibido con tantos aplausos en una sala, pero creo que era para ti, ¿verdad, Uriel? Así que otro aplauso, Uriel, por favor. Gracias. Y pues quiero decirles que estoy muy agradecido con Uriel y con la editorial, por supuesto, con Penguin, por invitarme a tener este conversatorio con él sobre este libro maravilloso que se llama Relatos de la Noche. Y quiero decirles que qué es lo que van a encontrar en este libro, cosas que por supuesto han encontrado en el podcast, es decir, historias que te atrapan e historias donde hay siempre un dejo de incertidumbre, siempre hay muchos tipos de contar, hay muchas maneras de contar historias de terror, ¿no? Pero hay una que tiene que ver con un desorden en el equilibrio de lo real y lo fantástico, pero que tiene que ver con la psicología del personaje. Hay veces que el mal ocurre porque ocurre, pero hay otras ocasiones en las cuales también tiene que ver con la manera como nosotros lo percibimos. Y cada uno de los relatos que están compuestos en este volumen van a ir encontrando cómo el miedo o lo terrorífico va poniéndose al servicio de otras cosas y de otras pasiones mucho más como humanas, ¿no? Por ejemplo, en el primer relato se cuenta la historia de un chico que tiene que ir a buscar a su padre, que pidió dinero para pagar las cuotas en un pueblito, y de pronto le dicen que, como hay muchas historias así, el padre está entrando a una cantina. ¿Qué creen que va a hacer con ese dinero? Pues le va a dar el dinero al cantinero para que se lo guarde, ¿no? Pero a cambio de unas botellas. Entonces, pero en cuanto este niño se entera de eso y la madre lo manda, empieza toda una maquinaria del terror. Siempre hay algo que está acechando, siempre hay como una presencia maligna que va rodeando a este muchacho que va avanzando por su pueblo y que después se va a otro a seguir al padre. Y uno dice, qué terrible, ¿no? Es decir, qué terrible esta cosa espantosa que lo acecha, estas presencias malignas que salen a su encuentro cada cierto tiempo, pero en el fondo también está
qué terrible este niño que tiene que ir por su padre a la cantina para evitar que se gaste el dinero de su futuro, ¿no? Entonces, y así como este relato hay muchos otros. Hay uno que me encantó, Uriel, que es el de, imagínense, es un chico que todas las noches tiene el sueño de que un ser maligno lo mira desde la ventana de su casa y está sobre el tejado. Bueno, ya leyeron el libro, ¿verdad? Vamos a pasar a las preguntas. Vamos a pasar a las preguntas porque ya lo leyeron. Uriel, ¿de dónde te viene esta fascinación por el terror? Creo que lo he comentado muchas veces, pero siempre tengo que repetir que todo es culpa de mis hermanas mayores. Porque, como siempre. Sí, todo lo que soy ahora es culpa de ellas, para bien, sobre todo. Que me pusieron una película demasiado impresionante para la edad que tenía. El primer recuerdo que yo tengo grabado en mi memoria es estar viendo una película de terror muy fuerte, que es El despertar del diablo de Sam Raimi. Antes de la escuela, antes del kinder, antes de un paseo por el parque, mi primer recuerdo es ver esa película y enfermarme y tener pesadillas. Entonces, ahí nace mi fascinación, primero con mucho miedo por el terror, pero después se convirtió en un momento que a mí me gustaba mucho, el momento de ir y rentar películas, que casi algunos sabrán lo que es ir a rentar películas. La mayoría ya no les tocó eso, pero antes no la podías poner en Netflix, tenías que ir a un lugar, escoger una película, y ese era el momento que yo añoraba de mis semanas, ir con mis hermanas, escoger una película de terror y asustarnos y juntarnos, y era un momento para nosotros. Entonces el terror siempre ha sido para mí un momento familiar, y creo que ahí nace. Ya después, con el paso del tiempo, le he dado muchos más valores. Ahora me encanta contar historias por lo que significan, porque creo que tienen un valor casi antropológico, pero ahí nace del miedo y nace de ver películas de terror a una edad que no tenía que hacerlo. Oye, ¿pero qué te asustó de la película esta? Porque es muy tranquila. Creo que puede ser el momento en que una muchacha sin cabeza baila alrededor de una cabaña. Creo que por ahí iba. Ya, yo también vi eso en Harry Potter. Ya ven que hay un personaje que se le sale de la cabeza. Pero aún así, fíjate, yo creo que hay algo con el terror que tiene que ver también como con el estar en casa, ¿sabes? Porque tú puedes estar viendo una película de terror, y ¿qué es lo que haces cuando ves una película de terror? Si estás en casa te tapas, ¿no? Te encapsulas, te pones como a salvo. Uh-huh. O también, bueno, haces el típico que te bajas la mano y no lo ves, pero como quiera lo escuchas. Y pienso que cuando eso ocurre, más que miedo, hay también como que el terror nos conecta con algo de nosotros, como con esta sensación de sobrevivencia o de fragilidad que tenemos. Uh-huh. Yo, por ejemplo, yo soy como mucho más grande que tú, y a mí la primera película que me causó terror fue El Exorcista, la verdad. Uh-huh. O sea, esa escena, y ni siquiera era la escena en la cual esta chica mueve la cabeza y todo eso, sino la parte en la que el demonio le dice al padre Carras: tu madre está aquí, ¿no? Y esa parte a mí como que me voló la cabeza. Y pienso pues en los distintos grados de terror. Para ti, ¿cuál es el grado de terror que más te gusta? ¿O hacia qué tipo de terror te gusta buscar las historias y contarlas? Me gusta el terror que rompe con la cotidianidad, y el terror que nos ataca donde más seguros nos sentimos. Yo creo que las mejores historias de terror, como El Exorcista, suceden en la casa del personaje. O sea, cuando... A mí me dan mucho miedo los fantasmas, creo que por eso sigo siendo escéptico. Aunque en mi casa donde crecí todo el mundo veía un fantasma, yo nunca la vi porque era una señora, y me daba pavor en algún momento verla. Hasta el día de hoy me da pavor llegar a ver un fantasma en mi casa, porque es dejar de sentirte seguro en tu refugio del mundo. Creo que por eso me gustan tanto también todas las historias, las del libro, las que escojo para el podcast, que de repente llegan y te quitan esa seguridad, y el lugar que es tu refugio de repente se vuelve el lugar donde estás viviendo tu peor miedo. Entonces creo que ese tipo de historias son las que más me llaman la atención, aunque también hay unas que es emprender un viaje y enfrentarte afuera a tus demonios, pero me gustan más las que suceden cercanas, en casa. Oye, como el cuento de Conquistador, ¿no? El del hotel. Que bueno, sí. Ustedes ya leyeron el libro y sabrán, puede ser que algunos no lo hayan leído,
para esas personas voy a hablar en este momento, que tiene que ver, es un personaje que va de viaje a Morelia y siempre se queda en hoteles feos porque las empresas siempre hospedan a gente en los hoteles feos, ¿no? Más si son farmacéuticas. Y en algún momento este personaje ve un hotel que es muy bonito, que es el Hotel Conquistador, y decide hospedarse en ese lugar y ocurre un hecho como terrorífico. Y me gusta, sabes que hay mucho en todos tus relatos que a diferencia de Stephen King, tú no revelas los misterios, los enuncias. Es decir, fíjese, Stephen King siempre crea una trama así como impresionante y luego al final te dice fue un alien, ¿no? O fue un robot o algo así. Y tú te quedas, tú nos dejas en ese espacio del terror de lo que no puede ser nombrado, ¿no? Es decir, ocurre un hecho terrible y no te preocupas en decirnos, no te preocupas en quitarnos el terror. Eso es lo que me gusta. Que dices, una vez que ya te has asustado, quédate así. Sí, creo, para empezar, que nervios que se mencione Stephen King de repente en una presentación de mi libro, pero sí, es muy interesante que incluso en las adaptaciones que yo he visto al cine de Stephen King, que me gustan más que el libro original, es donde se quedan un poco más cortos en la explicación del misterio, porque a mí al menos me parece mucho más interesante que el cuento sea, o la historia sea, un círculo que está a punto de cerrarse y se cierra en la mente y con la imaginación del lector, del espectador. Hay películas que amo, hay libros que amo y que me parecen enigmáticos y misteriosos, y de repente cuando ves la explicación final, pues como que lo que yo había pensado era más interesante, me gustaba más. Entonces creo que no lo había pensado, fíjate, no me había dado cuenta, pero sí, está muy reflejado esta forma de ver las historias en el libro. Al final me gusta mucho más ese último pasito que esté en la mente de la gente. No, sé que sería un recurso muy barato de dejar todos con un final abierto, entonces no todas son así, pero siempre hay algo que se queda en la imaginación y siempre hay una tarea para el lector, que es terminar de cerrar el círculo. Y sabes que también en esta cuestión de terminar el círculo, bueno, hay muchos elementos del libro. La verdad es que no quisiera darle mi interpretación porque también creo en este derecho del lector de que su interpretación es la mejor, ¿no? Es decir, yo he leído este libro, pero nadie más lo ha leído. Me refiero que solamente yo desde mis miedos, inseguridades, le he dado forma y lo he construido y he visto cosas, así como todos ustedes han tomado el libro y ya saben por dónde les va, pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en estos relatos, Uriel, y es el hecho de que ese terror está al servicio de la psicología, como te decía, pero también hay una cosa muy importante que es un terror familiar. Es un terror que tiene que ver con padres ausentes, con orfandades, con historias de separación. Hay un cuento muy bonito que me recordó a un cuento de Cortázar que se llama El Ajolote. Un cuento, luego bueno, no voy a contar el cuento del ajolote para que también lo busquen, pero en el de la pintura, el del chico, el del padre que se va de la Ciudad de México y vive en una casona con una familia, unos abuelos que resguardan libros raros. Y es un cuento que me gustó mucho, pero siempre está esta cosa pendiente de que hay alguien que está ausente y que tiene que llenarse ese vacío, y que quien llena ese vacío es el horror. ¿Fue a propósito o fue parte de esta, como a veces también se escribe desde la inconsciencia, en el sentido de que pues son historias que traes ahí, que de pronto las juntas y dices, mira, hay esta cosa que las une? Creo que inicia desde la inconsciencia, pero cuando me lo señala Vero, mi editora, con dos historias, como me subrayaba la ausencia, y dije, sí, es algo que está muy presente desde el podcast, en las historias que elijo de la gente, porque los fantasmas al final de eso son el reflejo de una ausencia, son el reflejo de algo que ya no está y que a veces seguimos viendo, a veces seguimos queriendo, a veces seguimos extrañando, y creo que era el motivo de este libro. O sea, las historias son historias nostálgicas, historias llenas de melancolía,
llenas de ausencias, llenas de deudas que se tienen que cumplir, y son historias muy familiares. Creo que eso fue el tema central. Lo inicio con esa frase: yo creo que todas las historias de fantasmas son historias tristes. Entonces sí nace desde la inconsciencia, pero cuando me di cuenta y cuando me lo señalaron en las primeras 2 historias, dije, esto es lo que quiero escribir, de esto quiero hablar. Y creo que es una situación con la que puede empatizar mucha gente. Todos tenemos a alguien a quien extrañamos, en vida o que ya no está, pero tenemos a alguien con quien ya no podemos hablar, que es el reflejo de otros yo, del yo que ya no somos. Entonces creo que me concentré en eso. Creo que al final fue un tema que quise mantener durante todo el libro, a veces presente, a veces en segundo plano, pero sí es un libro lleno de ausencias, lleno de nostalgia. Oye, ahorita que dijiste que tú crees que las historias de terror tienen en el fondo una historia triste, ¿cuál fue el que más te entristeció de escribir de este libro? El último. Me gustan todos, me gustan los 13, a los 13 les tengo mucho cariño, pero... ¿A qué le ladran los perros? Sí, que además el título es una referencia por completa a No oyes ladrar los perros de Rulfo, que es el cuento que hace el clic para que surja Relatos de la Noche como podcast. Es un cuento que me costó menos trabajo escribir, ese ya salió en una tarde, ya había entregado el libro y de repente surge la idea y lo empiezo a escribir casi como si alguien me lo estuviera dictando. De principio a fin se escribió, no le quise mover mucho, le dije a Vero, no le hagas muchos cambios, quiero que quede así y quiero terminar con ese libro, con ese cuento, el libro. Quiero que la gente al cerrarlo se quede con esa última frase. Y siento que terminó siendo el cuento que más representa lo que yo quiero decir. Además es un cuento que habla de niños que se quedan solos al cuidado de una abuela en un pueblo, como hay muchísimos en México, aterrorizado, no solo por fantasmas y leyendas y brujas, sino por el crimen organizado. Un pueblo que se va quedando solo, y el terror no solo está en un ente o algo que está rodeando a estos niños solos, sino en que realmente esos niños están solos. Realmente, más allá de lo paranormal, son niños que se quedaron solos por algo que es muy real, que es el narco, que es el crimen organizado que está en todo el país. Entonces siento que también era algo que quería mencionar. Creo que era algo que tenía que representar. En algún momento Ricky Farías, un gran amigo, me dijo que a él le gustaba el libro porque si se lo daban a leer y le dijeron se escribió en 1970, lo hubiera creído. Y si se lo dan en 20 años y le dijeron se acaba de escribir, también lo hubiera creído, como que es atemporal. Pero esa historia en particular siento que representa mucho del México en el que a mí me ha tocado vivir, en el que me tocó crecer y en el que me toca trabajar y viajar y andar, y el México de la gente con la que puedo platicar. Entonces, sin lugar a dudas, el cuento al que más cariño le tengo y el que más me gustó es el último, con el que se cierra. Con el que cierra el cuento. Y es y son cuentos de ausencias. Sí, bueno, ya lo dijimos, pero me refiero a que empata con esto que justo acabas de decir, y que les decía también al principio. Hay un relato y hay un terror, pero siempre hay de fondo una cosa ahí todavía más el otro día estaba buscando como definiciones del terror, no sé por qué me puse como a buscar y encontré una que me gustó mucho, que decía que ¿por qué nos fascina tanto este terror? Este terror de los fantasmas, de los aparecidos, de los seres, de la cosa sobrenatural. Y tenía que ver con que, porque de alguna manera es un terror que nos da cierta esperanza, ¿no? Decimos, se acaba el libro, se acaba la película y ya no tengo que lidiar con este miedo que siento. Pero, porque, y que no tiene nada que ver con el terror real, el terror de salir de aquí un día y que pase un convoy, por ejemplo, ¿no? Ahorita que acabas ya de mencionar ese tema. Pero este terror nos permite lidiar con el otro, nos permite estar haciendo como ese juego. Y algo que me gusta mucho de tus cuentos, Uriel, es que también son muy urbanos.
como decías hace ratito, son cuentos que habitan mucho en lo cotidiano. Vamos a ver ciudades, vamos a ver... Hay una cosa que a mí me dio mucho terror y que dije, mira, bueno, dije una palabrota con afecto, ¿no? Y dije tu nombre. Hay un cuento que ocurre en Cuba y al principio nos pone que en el avión hay dos personas que visten casi igual y de la misma edad. Y dije, este es un elemento muy terrorífico en un avión a Cuba, que vayan dos como gemelos vestidos igual. Y me acordé, por supuesto, no voy a decir ya la película que estamos pensando y el libro, pero eso me agrada bastante, que de pronto tienen cuentos, muchas como pistas falsas, pero que te ayudan a construir la atmósfera. Y eso es un elemento como muy rico en el volumen de relatos, las atmósferas. Hay en este cuento que ocurre en Pinar del Valle, o Pinar del Río, ¿cómo se llama? En Cuba, en Santa Cruz, el de Santa Cruz, hay la manera como describe los espacios abiertos también, pero la manera también como de pronto describe las habitaciones. Es decir, estamos ante alguien que sabe que el terror está también en el escenario, ¿no? Y eso es algo que también se agradece mucho, porque literalmente puedes estar como andando en esos sitios claustrofóbicos, pero también en esos sitios donde por más ancho y abierto que esté el horizonte, tú sabes que estás en peligro, ¿no? Fue un reto de repente ser tan descriptivo porque quería hacerlo. Había cuentos como ese donde quería poner a la gente en ese escenario, en medio de ese campo abierto, con una luz azul después del atardecer, y quería que lo vieran y quería que se sintieran ahí, y al mismo tiempo quería que el libro siguiera sintiéndose cercano, que no se sintiera como que estás leyendo un libro de un escritor de terror, que se sintiera también como algo que alguien te pudo contar, que es la esencia de Relatos de la Noche como podcast. Entonces intentaba meter a la gente a este lugar y llevarlos hasta ahí, y al mismo tiempo contenerme en las descripciones y en lo literario, si se puede decir, que quería hacer, para que la gente lo siguiera sintiendo muy cercano, para que la gente, aunque estemos hablando de... Bueno, no quiere decir de que es Santa Cruz, porque además la gente que ya lo leyó lo puede interpretar de varias formas, pero si hablamos en otros cuentos, de muertos que salen de las tumbas, de vampiros, de espejos embrujados que se llevan a la gente y desaparece de la vida de los demás como si nunca hubieran existido, que incluso al estar hablando de elementos tan fantásticos, casi lo sintieran como algo que te cuentan alrededor de una fogata, que es como la esencia de Relatos de la Noche, que se sienta como esas historias que te contaba tu abuelita a la mitad de una fiesta familiar, cuando todos los niños dejaban de jugar y se acercaban y el ambiente cambiaba y le bajaban a la música y llegaba el cafecito. Entonces me gusta mucho que lo hayas visto así, que te hayas sentido dentro de ese lugar, y que al mismo tiempo siento que siga funcionando para toda la gente que llega al libro, no tanto como lector, sino como escucha de un podcast. Y era un gran reto, porque sé que el público primordial de este libro es la gente que ya escuchaba Relatos de la Noche, pero también quería que fuera un libro entretenido y fácil de leer y disfrutable para alguien que no lo había escuchado y que llegaba directamente a este proyecto a través del libro. Bueno, pero quiero decirte también que, es que te dijiste que quería que no fueran muy literarios. Son muy literarios, y son justo literarios porque se apegan a la historia, y porque hay una oralidad que permite que, o sea, esto que tú hiciste no es fácil de hacer. Miren, ¿cuánta gente quiere contar una historia de terror? La verdad. Y podemos ser muy buenos oralmente, de ahí apagamos la luz y hacemos la voz así como escabrosa y decimos que tenemos que pagar los impuestos en mayo. Pero nos sale tal vez ahí en ese momento, ¿no? Pero ya pasarlos a texto, pues sí requiere un trabajo y de una invención y de una como malicia literaria, que a mí no me gusta ese concepto, pero creo que a veces es muy cierto, de decir, bueno, estoy en este otro formato, ¿cómo voy a contar estos relatos? Y tú te has apegado a la oralidad, y yo sí realmente los escuché más que leerlos. O sea, podía sentir que alguien estaba contándomelos. Y en algún momento, miren, la verdad es que tengo que confesarles una cosa, que está bien padre que te inviten a presentar libros,
Pero en algún momento dices, ay, voy a presentar libro, tengo que leerlo, ¿no? Y a mí lo que me pasó con tu libro es que luego me olvidé que lo iba a presentar. Me enganchó como de primera, dije, mira, está padre. Y luego este otro, mira, le cambió por acá. Y entonces ya en algún momento dejé de preguntarme cosas sobre los cuentos. Digo, después ya tuve que hacer la tarea, ¿no? Pero al principio la historia me llevó y me hizo pensar, ¿saben que una cosa importante de los de relatos de terror y de este libro también, del Relatos de la Noche, es que en algún momento te emocionan tanto y se atan tanto a ti que dices, yo también tengo historias de terror, ¿no? Yo también tengo mis relatos de la noche. Y entonces empecé a acordar de mis relatos de terror, que no les voy a compartir, por supuesto, pero eso estuvo padre. O sea, dije, mira, también mi abuelita le pasó esto, ¿no? Hay un cuento muy terrorífico que ese sí le voy a contar un poco a quienes ya lo leyeron, lo recordaron, y espero que esta parte les haya dado también terror. Un chico que le habla a su mamá para decirle que acaba de morir su abuela. Tiene aparte un título muy bonito, es el de Un incipiente olor a muerte. Ese dulzón, ese olor dulzón de la muerte. Y entonces la mamá está como ida, y el chico llega, por supuesto es de noche, hay pues ese elemento de lo terrorífico. Y en algún momento, al igual que el padre Carras y el demonio, le dice una frase, le dice, no la dejes salir de su habitación. Y el chamaco dice, pero ¿cómo se va a salir de la habitación si ya se murió? Y ya desde ahí dices, ay, nanita, ¿no? Aquí esto se va a poner feo. Y evidentemente se pone feo, ¿no? Sí. O sea, feo bonito, ¿no? No feo de que el cuento no funciona, sino que feo bonito. Creo que es muy importante lo que dices, todos tenemos un relato de la noche y cuando escuchamos una historia, lo primero que nos lleva es a recordar una historia que puede ser similar en esencia a algo que sabemos, a algo que nos contaron, a una leyenda que escuchamos. Cada que viajo, y sobre todo cuando tengo la oportunidad de ir a otro país con una cultura distinta, lo primero que hago es preguntar historias de fantasmas para traer y para contar por acá. Y lo que me ha sorprendido mucho es que al final somos muy parecidos. Quizás vemos a nuestras lloronas diferentes en cada país, pero al final cuentan casi la misma historia. Y vuelven a hacer esto, historias de tragedias, historias tristes, historias de ausencias. Entonces, creo que es bonito que incluso desde lo literario, lo primero que te hagan sea recordar esas historias que estaban dormidas en algún lugar de la memoria. Y a mí me gusta mucho cuando alguien, a través de escuchar el podcast o a través de leer el libro, desbloquea un recuerdo que estaba por ahí. Un recuerdo que si no compartes, se va a morir con la gente que te lo contó. O sea, yo por eso siento que tienen un gran valor todas las historias de fantasmas, porque muchas veces son historias de alguien que literal la vivió y ya no está. Las historias que nos contaban los abuelos, que si no seguimos contando, se van a morir con ellos y se van a morir con su recuerdo. También siento que a través de estas historias podemos asomarnos a otros momentos de una familia, de un pueblo, de una ciudad. Hay cosas que yo he descubierto de mi familia a través de historias de fantasmas. O sea, mi papá, por ejemplo, en su adolescencia era un fotógrafo ambulante en las playas de Tijuana, de estos que van con los turistas, en aquel momento con Polaroids, y le tomaba fotos a la gente y se las vendía por $1. Y es algo que yo sé, que yo conocí, porque me lo contaron a través de una historia de fantasmas. Supe que mi bisabuelo vendía tamales en un carrito en una ciudad en Baja California Sur, y es una historia a la que yo llegué, un momento de la familia al que yo llegué también, porque me contaron que alguna vez le salieron unos duendes o algo así. Entonces, pero son momentos que yo estoy descubriendo, parte de la historia de alguien, en este caso mi familia, que yo estoy descubriendo a través de una historia así, y que si no habría ningún pretexto para saberlo. Las historias de fantasmas, además de todo, son un excelente pretexto para conocer más
del momento en la vida de una familia o de una persona. Bueno, Uriel, yo podría seguir haciéndote preguntas, pero creo que sería un crimen si no les doy el micrófono a todas las personas que han venido a escucharte. Así que nos quedan todavía algunos minutos como para hacer unas 3 preguntas. Así que ya levantó alguien la mano. Hola Uriel, buenas tardes. Yo quisiera preguntarte, de todo el universo de la comunidad de Relatos de la Noche, si tuvieras que escoger una, ¿cuál sería la historia que realmente te ha hecho dudar de tu escepticismo? ¿Cómo te llamas? Juan Manuel. Juan Manuel. Uf, qué buena pregunta. A veces creo que las historias que más me hacen dudar son las más sencillas, las que a mucha gente le pueden parecer aburridas, pero a mí esos pequeños detalles a mí me hacen dudar. Por ejemplo, yo tengo una historia que conté en un podcast al que me invitaron y vi en los comentarios así como, esa historia está muy aburrida, pero es algo que a mí me pasó y que me hizo dudar por un momento lo que estaba pasando. En el año pasado, en un hotel en Colombia, en Bogotá, después de una presentación me fui a dormir, apagué la televisión, le bajé, había un partido de fútbol, lo dejé de fondo porque necesito ruido para dormir, como un Relatos de la Noche para dormir, y escuché que alguien me suspiró así al lado, como si estuviera acostado a mi lado. Y yo sé que es una historia, o ni siquiera es una historia, es un sonido, es algo que ocurrió, pero eso a mí me hace dudar de todo y al mismo tiempo es una entrada a pensar, si algo así puede pasar, todo lo que me han contado para Relatos a la Noche es completamente posible, o sea, es la entrada a un mundo de posibilidades. Entonces creo que al final esas historias cortitas, esos pequeños detalles a mí me hacen dudar mucho de lo que está alrededor. A ti. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Allá. ¿Y hay alguien? Allá hay 2. Oye, pero esto que dices es terrible porque no necesitas una explosión, solamente una grieta, ¿no? Exactamente, sí. Hola, Uriel. Hola. Soy Elizabeth Cruz. Te quería preguntar, a veces en tu podcast dices, al final de la historia, los sonidos que se oyeron no los puse yo. ¿Eso lo ves tú al final o cuando lo escuchas o cómo te das cuenta? Es que me ha pasado que me dicen que se escuchan cosas y que hay susurros, pero cuando se escuchan un efecto de sonido, pasos o algo, sí, los puse yo, pero esos momentos en específico a los que me refiero es porque hay mucha gente que dice escuché algo y hay gente que dice yo no escucho nada. Ahí sí me parece que hay algo muy, muy extraño porque también no es como que una sola persona dice escuché que alguien hablaba detrás de Uriel en tal parte, minuto tal, y hay 20 personas diciendo yo también escucho, pero yo no escucho. Y hay gente diciendo en los comentarios yo no escuché nada. Entonces de vez en cuando hay efectos, pero te prometo que hay cosas que se escuchan que no sé cómo explicar porque yo soy completamente, bueno, no completamente escéptico, intento seguir siendo completamente escéptico porque si no sería muy difícil hacer Relatos de la Noche, pero sí, cuando lo he puesto es porque de verdad yo no le puse nada. Hola, Uriel. Hola. Yo sé que muchas veces se ha comentado que todas las historias de fantasmas son historias tristes. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero debe de haber una que te haya roto el corazón, algo que te haya tocado. ¿Cuál sería? ¿Cómo te llamas? Paola, mucho gusto. Paola, mucho gusto. Hay una historia que me gusta mucho del podcast, que es como de 2016, que volví a grabar en pandemia porque en 2016 siento que parecía que todavía no me cambiaba la voz, aunque ya tenía 30 y tantos, pero se escuchaba muy diferente y tenía que volver a narrarla. El episodio original se llama La Llorona de San Felipe, Guanajuato. Está en una recopilación de clásicos de Relatos de la Noche, así me atreví a ponerle, que salió en 2020.
Y es una historia que engloba mucho de lo que a mí me gusta al momento de elegir una historia, al momento de contar una historia. Es la historia de una abuela que se queda al cuidado de unos niños porque los papás tienen que salir, porque se murió un amigo en el pueblo. Y de repente escuchan afuera a La Llorona, en el camino de este pueblito que se llama San Felipe, Guanajuato, en un momento en el que estaban alejados de todos todavía, una casa lejos de todo, donde en el único camino hacia el pueblo y hacia la demás gente se escucha La Llorona y de repente la abuela se da cuenta que una nieta se le salió para ir a ver al novio. Y la abuela sabe que en cualquier momento su nieta, a la que va a regañar por escaparse, va a volver, pero se asoma y según la historia, la abuela y su nieto ven en un árbol a una mujer de blanco que está entre las ramas llorando. Entonces ellos saben que la niña va a regresar y que se va a topar con eso, y la abuela sale y se va al camino con La Llorona ahí arriba. O sea, a mí me gusta mucho pensar en la abuela arriesgando todo y enfrentándose a una leyenda que quizás a ella también le daba miedo desde niña, por ese instinto de protección y por no querer que a su nieta le pasara algo. Y me gusta porque esa es la historia de terror, pero al final está contada desde la perspectiva de los niños que ya se fueron a vivir a Estados Unidos y saben que su abuela está sola todavía en San Felipe, Guanajuato, y que La Llorona quizás anda por ahí en esos caminos aún, pero habla de migración y habla de lo que tenemos que dejar atrás y habla de las historias que se quedan en los lugares donde crecimos. Entonces, esa historia me parece muy triste, pensar en la señora sola, espero que siga por allá, pero también me gusta porque tiene esa esencia de lo que a mí me gusta al momento de contar historias. Acá había otra. Hola. Hola, yo me llamo Tania y es mi hermana Sofía. Y más que hacerte una pregunta, pues quiero aprovechar el espacio, pues para darte las gracias. En nuestro caso, nosotras pues tenemos la tradición, o teníamos la tradición cuando estábamos chiquitas, que viajábamos en carretera con mis papás. Escuchábamos una estación de radio que se llamaba La Sabrosita, y ellos tenían una hora en la madrugada donde la gente hablaba y contaba historias de miedo y todo. Entonces era algo como que una actividad que teníamos en familia, ¿no? Luego llegamos al destino súper así de que, pero nos gustaba mucho. Y todos esos programas pues se acabaron, ¿no? Y ahora que, bueno, ya unos años atrás que descubrimos tu canal, primero fue tu canal en YouTube y luego ya que lo vimos en Spotify, pues la verdad es que muchas gracias porque nos trasladaste otra vez a esa época en la que escuchábamos La Sabrosita y La Que Buena y todas esas las historias de terror, y pues ahora ya para nosotros en los viajes de carretera pues te vamos escuchando y es como que sí, que la historia y no sé qué, mi papá se emociona mucho. Entonces la verdad pues sí, o sea, escuchar tu podcast nos traslada a esa época y pues la verdad, o sea, yo, mi hermana y mis papás te agradecemos mucho por haber iniciado ese proyecto. No, muchas gracias a ustedes por escuchar y por compartirme la forma en que lo viven. A mí también me encantaban esos programas de radio, en mi caso las estaciones de Tijuana, porque siempre estuvo La Mano Peluda presente, pero eran historias del centro, eran historias distintas, y cada quien, cada ciudad, cada pueblo en su estación local tenía estas historias que te gustaban más, porque era el fantasma que se aparece en la calle que está por donde pasas a la escuela. O sea, eran escenarios que conocías. Yo disfrutaba mucho esos programas, los escuchaba con mi papá. Y después, parte de la inspiración para hacer relatos era que de repente yo tenía insomnio en alguna etapa de mi vida, y escuchaba estaciones de radio que estaban dedicadas para traileros, para taxistas, para veladores, y me gustaba esa sensación de pensar que no era un programa para todos, sino para los que vivían en ese momento en la noche. Y siempre tuve el sueño de hacer un programa que estuviera dedicado a taxistas, a traileros, a veladores, y que fuera no para todos, sino solamente para un público muy específico. Nunca logré hacer ese programa de radio, pero al final le terminé llegando a toda esa gente y a más que ahora están escuchando Relatos de la Noche. Entonces, gracias por compartirme cómo lo vive tu familia. Gracias de verdad.
A ver, yo quisiera hacer una pregunta porque esta no, ahorita que lo acabas de decir, ¿es distinto el terror del centro al terror del norte? Tenemos muchas similitudes, pero creo que sí hay cierta diferencia en características que lo van enriqueciendo. Y en relatos pues se escuchan todos, hay historias de Baja California, hay historias de Monterrey, hay historias de Yucatán que ahí varían un poquito, incluso la forma en la que las vive la gente. Quizás hay lugares de México donde estamos más cercanos a las leyendas y te la cuentan mucho más fácil, y hay otros lugares donde son difíciles de creer y difíciles de compartir, y a la gente le da pena contar su encuentro con un suceso paranormal. Entonces sí creo que hay una diferencia, hay más similitudes, pero esas pequeñas diferencias son las que van enriqueciendo, y que, como digo y como repito siempre, no porque yo haga esto, pero sí tienen un valor antropológico importante. Gracias. Bueno, ahí allá al fondo, ya está con el micrófono. Hola, Uriel. Hola. Me llamo Itzel, soy originaria de Tuxpan, Veracruz, desde allá te conocí y ahora acá ando. No recuerdo si fue con Estivaliz que tuviste como que un video que creo que ahí mencionaste que por el relato de mi primera comunión, ¿no? Uh-huh. De que tú le agregaste muchos detalles porque tú estabas ahí. ¿Crees que aún en este tiempo se puedan ver esas monjas? ¿O si sabes si aún siguen sucediendo esos casos? Pero mucho gusto, Itzel. Es una gran historia. Para los que no la conozcan, que mucha gente seguro la va a conocer, es la historia de una secta que se viste de monjas en la colonia Guaycura, en Tijuana, Baja California, y a mí me pareció muy interesante cuando me contaron esa historia porque es la colonia donde yo crecí. Entonces, cuando hablaban de la iglesia, era la iglesia donde yo hice mi primera comunión. Cuando hablaban de la escuela, fue la escuela donde yo hice de primero a quinto de primaria, y fue muy sabroso para mí poder describir todos mis recuerdos al servicio de esta historia. Ahora bien, yo nunca vi a esas monjas. Sí hay personajes muy raros ahí que yo vi, o sea que sé que eran personas de verdad, aunque pueden parecer elementos fantásticos de quien la escribió. Pero hubo algo muy raro. Cuando publico la historia y la gente empieza a buscar y empieza a preguntar con el conocido del amigo que sabe que vivió en esa colonia o en ese rumbo de Tijuana por ese tiempo en los 90, alguien dio con una nota actual de cuando salió la historia, que reportaba que una monja en la colonia Guaycura había dejado una maleta con restos humanos. Entonces, yo no sé si sea parte de lo mismo o si sea una cuestión del momento de inseguridad terrible que se vive en mi tierra, en Tijuana, pero fue muy curioso que fuera específicamente una monja como las que se escriben en esta historia, que yo esperaría que fuera, no un cuento, pero una historia de terror aderezada con la memoria, y que no fuera algo tan real como sí puede ser en un lugar como Tijuana. Pero no sé si se siguen viendo. Ok, muchas gracias, y gracias a tu podcast puedo dormir súper bien porque padezco insomnio y lo pongo y muero. Excelente. Gracias a ti. Ahí hay más. Hola, Uriel, soy Gabriela. Primero que nada quisiera agradecerte por tu trabajo, la verdad lo admiro mucho y creo que es una manera de unir a muchísima gente indiscriminadamente. Mi pregunta va más hacia conocer un poco sobre tu proceso creativo, sobre la selección de los relatos y la manera en que tú vives ese proceso para compartirlo con nosotros. Quisiera saber un poco más. Pues es muy largo, cada vez más largo, porque donde más me llevo tiempo al momento de hacer el podcast es leyendo las historias de la gente. Entonces cada vez es un público más grande, cada vez son más historias por leer, pero las sigo eligiendo igual. Cuando hay una historia que más allá de tener un elemento de terror,
Es una historia que nos habla un poquito de la persona que se atreve a compartirla con nosotros, que nos habla un poquito de su vida, de cómo es su pueblo, de la cotidianidad que ya mencionaba, que a mí me parece tan interesante, la cotidianidad de los demás. Entonces creo que el proceso más importante es elegir una buena historia. Esté bien redactada o no, eso ya es un proceso distinto donde siempre intentamos tomar lo que se contó y volverlo a hacer de principio a fin para que siempre sea en el lenguaje que yo utilizo, que también es un proceso largo, pero lo más interesante y lo que más se lleva tiempo es eso, la elección de las historias, que creo que al final la gente que sigue Relatos es porque le gustan las historias parecidas, porque ya se enamoraron de este detallar, de que no es simplemente la intención de asustar. Ya hay muchos podcasts y hay mucho contenido allá afuera con la intención de asustar, y saben que en Relatos de la Noche siempre es momento de escuchar historias y de meterte por 20 minutos en la vida de alguien más y vivirlo como si te estuviera ocurriendo a ti. Entonces, por ahí va el proceso. Es largo, es aburrido, aburrido de contar. A mí me parece muy divertido. Pero sí, lo que más se lleva tiempo es la selección de las historias. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, pues creo que ya no tenemos tiempo y también Uriel seguro va a firmar libros, ¿verdad? Sí, que por favor nadie se vaya, aunque les digan en la feria que no se vayan, yo me voy a quedar hasta que la última persona tenga su libro firmado, así que si nos quedamos aquí hasta la noche, nos quedamos. ¿Y en dónde va a firmar? En el pasillo 4. No. En la mesa 4. Bueno, en la mesa 4. Yo que ustedes iba corriendo de una vez para agarrar lugar. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. No corriendo. Ordenadamente. Ordenadamente empujándose. Sí. Será en la mesa 4, fuera de los auditorios, sobre la arcada.